Por regla general, es una especie de mix bastante sui generis particular entre flexibilidad, agilidad, adaptación de los estudios y del servicio legal a las necesidades de la compañía. Eso es una parte. Pero por otra parte, a su vez, ese servicio legal tiene que ser de calidad y tiene que ser preciso. Es decir, el servicio legal tiene que decir y tiene que responder lo que corresponde y no lo que la empresa quiere escuchar. ¿Ya? Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces las empresas buscan a los abogados para escuchar las opiniones que ellas quieren. Eso en pocas situaciones puede ser conveniente, pero en otras no. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la agilidad, la adaptación, la rapidez a la empresa con efectivamente qué es lo que corresponde, cuál es la realidad legal que está sufriendo esa empresa. Y es un problema de equilibrio, de sabiduría. Esa respuesta lo va dando el trabajo de años y años. ¿Ya? Todo va a depender, primero va a depender del tipo de empresa. Luego va a depender del tipo de estructura legal y experiencia legal que tiene internamente la empresa. Luego va a depender de la complejidad del problema que se presenta. También puede depender de la carga o no carga que tenga la gerencia legal dentro de la empresa. Entonces, exactamente no hay reglas per se, no hay reglas muy fijas. La única regla que yo he ido desarrollando en Colbunion y en otras empresas, que no necesariamente es la regla maestra para todos, es que tiene que haber un equilibrio entre el servicio que se hace internamente con el servicio externo. Creo que internalizar en general todo el servicio legal dentro de una empresa pudiera ahorrar costos en el corto plazo, pero puede desatender a las tendencias legales que existen afuera de la empresa y puede no captar todo el conocimiento rico de muchos temas que uno internamente no alcanza a desarrollar. Ahora, si externalizas todo el conocimiento legal y la relación, y todo el conocimiento legal que es necesario para gestionar internamente una empresa se pierde y además puede ser mucho más caro. Te voy a decir un poco complementarte antes. Normalmente todo lo que tenga que ver con juicios y temas litigiosos se externaliza. Porque los juicios depende del tipo de juicio, siempre se requieren especialistas del caso. Entonces es mejor externalizar. También es conveniente externalizar todo lo que son los procesos de due diligence, de compra de empresas, de fusiones, etc. También eso es muy conveniente. Y otro tema que también se externaliza bastante es cuando tú tengas un negocio complejo y requieres verificar, confirmar una opinión legal o tener una opinión respecto a un tema que internamente no manejes. Entonces, eso es un tercer ámbito, también conveniente. Ahora, creo conveniente en general que los servicios legales externos, estén en varias manos, ¿no? Si bien hoy día los estudios grandes son buenos y muy buenos y se adaptan a muchas funciones y a muchas tareas y a muchas especialidades, siempre es bueno tener distintas personas con distintas formas de interpretar y dar una opinión legal. Y ojo, también las empresas que tienen operaciones en regiones, es muy recomendable que tengan en regiones muy buenos especialistas y muy buenos abogados regionales. Eso es clave, ¿no? Sobre todo en empresas que tienen operaciones en regiones, sobre todo aquellas que tienen algún tipo de problema litigioso o conflictivo. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados abogados regionales de muy buena calidad legal. El servicio legal es, si bien primeramente un tema de conocimiento de ley, tiene que ver mucho una conexión de cómo se interpreta la ley y la práctica que existe en la región. Cómo interpretan, cómo fallan naturalmente los cortes, los tribunales, etc.
Eso es muy interesante, es muy importante tener especialistas locales. Y a futuro, debido al proceso que estamos viviendo, al proceso político, va a ser más relevante aún. Ninguno. O sea, el ranking, yo sé que se están riendo y me van a matar, pero yo nunca en mi vida he visto un ranking. Cuando contrato abogados afuera, de vez en cuando, afuera del país, de vez en cuando miro los rankings, pero nunca se me ha ocurrido mirar un ranking en Chile para contratar abogados. Te puedo decir como muy pocas veces he conversado con gerentes legales de empresas respecto a que ellos revisan los rankings de abogados para contratar a un especialista. Nunca lo he escuchado. Primero hay que ver el caso, de qué caso se trata. Luego, ver la experiencia del abogado o de los candidatos. ¿Ya? La experiencia. Tercero, dependiendo del caso y la experiencia del candidato, también es bien importante cuál es el equipo de apoyo que tiene. ¿Ya? También hay que fijarse si existe algún conflicto de interés del abogado que se contrata. El precio también es importante, pero es importante dependiendo del caso. Para un problema complejo, el precio no es tan importante. Cuando tú haces un due diligence, emites bono o cualquier otro tipo de servicio que es estándar en los distintos estudios, el precio tiene relevancia. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar entre el servicio especial, específico, versus los servicios que son estándar en todos los estudios de abogado. En los servicios que son estándar es importante el precio. Hacemos un llamado a 2, 3 estudios, se le dice, mira, estamos en este proceso, vamos a hacer, por ejemplo, este due diligence, necesitamos, esta es la empresa, estos son los tiempos, nos gustaría recibir tu propuesta económica y quiénes son los socios y el equipo que va a trabajar. Lo hacemos habitualmente para procesos de due diligence, para proyectos grandes eléctricos, para emisión de bonos, para temas financieros, etc. Por ejemplo, yo cuando llegué a trabajar a Colbún hace 14 años, habían 2 abogados. Hoy día el equipo está en torno a los 8. ¿Ya? Y efectivamente primero, yo diría 2 cosas. Primero, confirmar lo que tú dices, que hay una evolución desde el concepto de fiscal al concepto del gerente legal o la gerencia legal como socia en el desarrollo de los negocios dentro de la compañía. Es decir, cuando se inicia un proyecto de construcción, por ejemplo, construcción eléctrica, el abogado está desde el comienzo para ver desde los temas, la relación con los temas ambientales, todo el proceso de permiso, todos los contratos con los contratistas, después vienen los litigios en el proceso de construcción, los problemas con las compañías de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, siempre está al lado del proyecto y creciendo junto con el proyecto y el negocio. ¿Ya? Pero junto, el abogado, hay un elemento adicional. Junto con ser una persona que te ayuda a desarrollar el negocio desde la perspectiva legal, también el abogado ha desarrollado o debiera desarrollar un sentido común para decir qué cosas corresponde hacer y qué cosas no corresponde hacer. ¿Qué nivel de riesgo tú puedes tomar en una determinada situación y qué otras cosas no? ¿Ah? Entonces, junto con la función propiamente legal, hay una función prudencial, un poco de sabiduría, de concilieri al nivel del negocio. Es decir, esto sí, esto no, o no nos vayamos por acá, tomemos esta otra alternativa. Mira, es un tema súper interesante. Y conocen el negocio no solamente internamente, sino el riesgo externo. ¿Por qué hay muchos más abogados? Porque la regulación de los negocios, la regulación externa, se ha ido incrementando paulatinamente año tras año. ¿Ah?
Y eso implica tener más especialistas y más abogados que conozcan el negocio desde la perspectiva de la regulación. Hoy día nosotros, una parte importante de nuestro tiempo es estar atentos a todo lo que es el proceso de creación de normas administrativas y normas legales, viendo cómo es el proceso de creación de una norma. Y ese tema es súper importante y eso hay una cantidad de tiempo muy importante. Se miran, son importantes, pero hasta el momento no son determinantes. ¿Ya? Para otras empresas han sido más determinantes, pero todo lo que tenga que ver con temas de género, de diversidad, es más que la contratación hacia afuera, es algo que se desarrolla internamente dentro de la compañía. ¿Ya? La misma compañía tiene ciertos niveles de diversidad, de género que hay que cumplir, y después esos naturalmente se extrapolan hacia afuera, pero no existe per se algún requerimiento expreso como sí existen en otras compañías. Sí, yo sé que de compañías que tienen como política la contratación sobre la base del cumplimiento de ciertos factores. Nosotros, por ejemplo, todos los viernes tenemos reuniones de capacitación sobre herramientas tecnológicas para el trabajo legal, desarrolladas internamente, especiales para el trabajo dentro de una gerencia legal. Con asesores especialistas hemos ido año tras año tratando de buscar, de ir mejorando. Eso es lo primero, el desarrollo tecnológico y la innovación en el trabajo. Segundo, todo el tema de compliance es muy fuerte. ¿Y eso lo externalizan? ¿Lo externalizan? No, totalmente interno. El compliance es interno. Yo tengo parte del compliance de libre competencia. Inicié el compliance de responsabilidad penal empresarial, pero después se designó a una persona especial en ese compliance, aunque nosotros seguimos trabajando en forma conjunta. Pero todo lo que tenga que ver con compliance, ley de responsabilidad penal empresarial, compliance del código de ética, libre competencia, esos son temas bien relevantes, integrados. Nosotros los contratamos en torno, primero, bueno, en realidad depende del tipo de función que va a cumplir. Generalmente los contratamos en torno a los 30 años, cuando tienen 3 años de experiencia, pero también hemos contratado abogados mayores dependiendo de la función. Mucho flexibilidad y adaptación. Capacidad para... No es lo mismo trabajar en una empresa que en un estudio de abogados, son dos cosas distintas. Sí. Entonces tiene que estar acostumbrado a trabajar con todo tipo de profesiones y adaptarse. El inglés también es muy necesario, sin lugar a dudas, aunque como una empresa chilena no es tan determinante. Buena capacidad de análisis, o sea, tiene que tener una buena capacidad de análisis, tiene que ser un buen abogado, tiene que conocer la ley y cómo resolver los problemas legales. Tiene que tener capacidad de liderazgo, es súper importante. Nosotros no necesitamos abogados, cada abogado en su función es independiente y trabaja muy solo dentro, o sea, nos coordinamos mucho, pero cada abogado trabaja mucho con otras profesiones y tiene que tener el liderazgo para dirigir equipos, ordenar. El abogado ordena mucho, entonces tiene que tener esa capacidad de ordenar, de dirigir. Tenemos los típicos, tenemos todos los software para archivo de documentos que son habituales, tenemos un software especial para el seguimiento de los juicios, ese es otro tema, software para jurisprudencia, y además estamos desarrollando específicamente una herramienta específica para la gerencia legal desarrollada por una empresa para hacer el seguimiento y registro de los casos. Es decir, tú vas metiendo los distintos temas, los juicios, los contratos, los proyectos. Y tú los vas desarrollando internamente. No te digo cuál es la primera o cuál es la última, sino las que se me vienen a la mente. Primero, proceso de formación constante. O sea, terminaste la universidad, empiezas a trabajar y tienes que seguir estudiando toda la vida. Formación. Nosotros tenemos un programa en que todos los abogados
naturalmente yo estoy mandando cada 2 años a un abogado a estudiar afuera del país o algún posgrado dentro del país, pero los abogados tienen que estar toda la vida mejorando y adaptándose al tiempo y actualizándose. Luego, capacidad de trabajo con herramientas tecnológicas. Luego, tienen que tener un conocimiento bien a fondo de los problemas específicos que les toque ver, o sean temas ambientales, o sean temas regulatorios, o sean problemas de agua o temas corporativos. Es decir, tienen que tener dentro de ellos alguna especialidad bien básica, pero con la capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque muchas veces hay 3, 4 años en que la empresa necesita abogados muy enfocados a un tema, pero después esos temas se acaban y tienes que adaptarte y ajustarte a un trabajo distinto. Y tienes que tener una capacidad ética, moral bien definida, es decir, tiene que saber decir cuando las cosas, un buen abogado tiene que saber decir no, pocas veces, pero tiene que decir no, esto no se puede. Entonces tiene que tener ese carácter moral o ético y la prestancia para decir no.